Argentina. Estuvo calentito el fin de semana con el discurso del presidente Javier Milei en Córdoba, las palabras del arzobispo porteño, también estuvo todo bastante con una temperatura un tole-tole. subidita, un tole-tole. Para charlar un poco de esto tenemos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida al aire a Gustavo Marangoni, él es politólogo. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Vero Sarasola, Carlos Martín y Valentín Cueto, te saludamos. Hola, buenos días, gracias por llamar. Gracias a vos, Gustavo. Bueno, ¿cuál es vos como politólogo? Queríamos saber un poco tu opinión y nos podés describir un poco más cuál es la sensación de lo que ha sucedido el fin de semana a partir de la homilía, el Te Deum del arzobispo porteño y luego el acto de Milei en Córdoba y las palabras que tuvo el presidente. Empezando por el presidente, creo que hay como un mensaje para el consumo interno y un mensaje para exportación. El mensaje para el consumo interno es el acto de Luna Park. Allí el discurso es más picante, el tono es diferente, hay una cuestión más desafiante. Respecto de lo que escuchamos en Córdoba el día sábado, bueno, ahí se bajan dos cambios, como se dice habitualmente. Gustavo, perdóname que te interrumpa, te escuchamos medio cortado y como si estuvieras encerrado en un cuarto oscuro. juro que no estoy encerrado, pero vamos a hacer una cosa, vamos a quitar la presión. A ver. Y vamos a ver si así se escucha mejor. Ahí te escuchamos mucho mejor. Era el auricular, no el cuarto oscuro. Bueno, eso por los auriculares. Bueno, se puede votar, por lo menos, en un cuarto oscuro. Se puede votar en un cuarto, entre otras cosas. Bueno, entonces, lo que señalaba era el hecho de que el discurso del sábado es un discurso, si se quiere, más contemporizador, en el sentido de volver a plantear una convocatoria. No sé si hay que prestarle demasiada atención al famoso Consejo de Mayo, porque es una idea que surge como medio rara, ¿no? Que después de eventualmente sancionada la ley, que el Congreso se establezca una comisión con un integrante por poder por los empresarios del sindicato para negociar las leyes, suena como una formulación medio rara. Pero en materia de tono fue mucho más tranquilo. Respecto de la homilía en la catedral, que es un poco un clásico, ¿no? El tema de los Te Deum, en los cuales siempre el sacerdote de turno da sus tironcitos de oreja con una diplomacia bacana, ¿no? Pero bueno, creo que más allá de eso, el enfoque de esta semana que arranca está puesto en lo que suceda mañana y pasado en el Senado para ver si logran el dictamen para comenzar a tratar las leyes y eventualmente después qué tipo de leyes van a salir ahí, porque aquellos que estarían dispuestos a darle el voto al tratamiento en general después tienen muchísimas objeciones en materia particular, lo que abre interrogantes respecto a cómo eventualmente saldría la ley. Entonces yo creo que ahí hay un tema. El otro tema son la situación de los ministros. Quizás del fin de semana, y esto es un tema que no hay que dejar pasar, es como el presidente puso en capilla con su gabinete, ¿no? Fundamentalmente al jefe realmente. Y ahí vemos que en la administración no alcanza todavía la velocidad de cruce. Hay como un presidente que juega en toda la cancha, que genera un clima, que sí ha encontrado su personaje y lo perfecciona toda la vez que puede, después uno está de acuerdo, está en desacuerdo, etcétera, pero el gabinete no ha encontrado su altura. De hecho, no ha encontrado inclusive muchos funcionarios que ocupen lugares claves, ¿no? Secretarías, subsecretarías, direcciones, que son fundamentales para que prospere una administración. Claro, Gustavo, buen día. Carlos Martín te habla. Hola, Carlos. ¿Cómo andas? Vos como observador de las conductas políticas, ¿dónde crees que se va a producir el primer fallo? ¿Si institucional o económico de esta administración? A ver, en la economía tenés una de cal y una de arena. Los mercados financieros anduvieron mucho mejor, hasta aquí por lo menos, más allá de los ruidos de la última semana, con la cuenta del dólar y todo, pero anduvieron mucho mejor de lo que se podía prever en diciembre del año pasado. Es decir, el dólar estuvo bastante contenido, las acciones, los bonos subieron, la situación monetaria del Banco Central se viene administrando.
funcionando. Así que, por decirlo en el lenguaje del presidente, los mercados la ven. Ahora, la economía real no la ve, porque la recesión es bastante profunda. Se han conocido los datos que siempre trascienden con cierta demora del primer trimestre del año, son francamente muy malos a niveles de pandemia o de la gran crisis de la Argentina. Entonces, eso está empatado, como está empatado el término de opinión pública del gobierno, es decir, el 50% banca Milei y el 50% no lo banca. Que si uno lee las distintas encuestas de opinión pública, ¿qué va a observar? Y va a observar que los que bancan mucho y los que critican mucho, es decir, que está muy polarizado. Hay una nueva grieta en la Argentina, ¿no? La grieta anterior era kirchnerismo, era la grieta entre los que la ven y los que no la ven. Ahora, insisto, esos que la ven en realidad están más respaldando una actitud del presidente que puede presentar, además de lo financiero, una credencial que está bajando la inflación y tiene que soportar un costo que es a costa de la actividad económica de la República Argentina. Mientras tanto, la oposición, en lo que refiere a Unión por la Patria, hasta aquí ha mantenido la unidad de sus bloques, en diputados y en senadores. En diputados solamente han perdido los 3 tucumanos allá al comienzo, el bloque originalmente era de 102, ahora de 99, pero se mantiene ahí, y en el Senado los famosos 33. Uno sabe que por debajo hay mucha discusión, hay inclusive facturas cruzadas, etcétera, pero hasta aquí, a diferencia de lo que fue el proceso de oposición del 2016, 2017 los bloques no se quebraron. Entonces, yo creo que la ley o base, el paquete fiscal van a ser de alguna manera un parteaguas. Si el gobierno logra pasarlo por el Senado como quiere en su proyecto original, probablemente la oposición tenga que revisar alguna estrategia. Ahora, si el proyecto pasa muy raleado o no pasa, el que va a tener que revisar seriamente la estrategia es el oficialismo. O sea que vos crees que los mercados aceptan, en cierta forma, el endeudamiento que está generando en los pases de lo que es el Banco Central al Tesoro, que ya están más o menos en 90.000, y la emisión que hizo en bonos, que es lo mismo que hacer una emisión en físico, ¿no es cierto? ¿Ellos están contentos a tu criterio? Mirá, si yo miro los indicadores de estos primeros meses del año, en lo que ha pasado con acciones, con los bonos del Estado, etcétera, tengo que sacar la conclusión de que sí. Por supuesto que ellos miran con menos perspectiva de largo plazo de lo que nos vemos nosotros, ¿no? Ven oportunidades, las aprovechan. Si el tiempo cambia, se bajan. De hecho, comentábamos recién que en la última semana hubo algún movimiento del dólar, porque cuando las tasas de interés bajaron abruptamente, bueno, algunos sacaron cuentas y dijeron, a lo mejor no nos conviene tanto, pero lo que podemos ver en estos primeros 5 o 6 meses, que todas esas estrategias que vos, inclusive desde el BOPREAL, es decir, el cambio de la toma de deuda del Banco Central, convirtiendo de pesos a dólares las obligaciones que habían surgido por el tema de las importaciones, o la posibilidad de sacar dividendos de las empresas, tuvo el equivalente a 10.000 millones de dólares de suscripción, más las otras letras del Tesoro, bonos del Tesoro, etcétera. Es decir, que esos movimientos, que sin duda suponen deuda para el mediano y largo plazo, sin embargo, hasta aquí con el mercado financiero han sido bien recibidos. Porque ¿por qué juzga el mercado financiero? Bueno, por la evolución de esta variable que hablábamos nosotros. Si el dólar está más o menos estable, si los depósitos en dólares se mantienen no suben, cosa que ha sucedido, por lo que tiene que ver con la cotización de los títulos y de las acciones, y con todo eso sí han reaccionado, como decíamos antes, viéndola. Ahora, la economía real es un freezer. Claro. O más que un freezer, es una caída pronunciada, ¿no? Ahora, Gustavo, ¿cómo va? Valentín Cueto. Bien. Te iba a consultar justamente, en el día de hoy el gobierno sacó un boletín en el que autoriza 35 billones de pesos justamente para emisión del Tesoro en bonos. Esto también, digamos, rompe un poquito con la idea de
de la emisión cero del gobierno, pero aparte y fuera de ese tema, yo lo que veo también es que hay otra grieta además de la política que vemos entre el gobierno y la oposición, y que es la grieta que hay entre empresarios. Digo, que el campo no esté liquidando y esté presionando para que se devalúe la moneda una vez más en la República Argentina, me parece que es una señal también de disconformidad. Bueno, lo que pasa es que es uno de los temas precisamente más importantes y en los que hay más controversia en la profesión económica. Están los que dicen, bueno, hemos escuchado en las últimas semanas el presidente defender el tipo de cambio actual y criticar enfáticamente, ya no a economistas heterodoxos o economistas de Unión por la Patria o de otros al mismo Cavallo, conceptuales alejados del presidente, o economistas liberales, Cavallo, entre otros, pero economistas liberales, economistas que son afines al gobierno, señalando que algo obvio, que en los últimos meses una apreciación cambiaria, que por supuesto los economistas la aplicarán en base a la evolución del tipo de cambio real, desplazado, etcétera, pero que cualquiera lo pueda apreciar en indicadores mucho más simples. Si vos hace un año tenías que los bolivianos, los paraguayos, los uruguayos, los chilenos venían a la Argentina a comprar productos o a disfrutar del turismo a precio de remate, ahora los argentinos que pueden, por supuesto, que no son tantos, pero pasan a esa frontera porque allí las cosas están más baratas. De hecho, leyendo justamente esta mañana algún informe respecto a la situación de Misiones, te planteaban que ahora son de muchos misioneros los que cruzan la frontera para comprar alimentos más baratos. Entonces, evidentemente, el tipo de cambio está también en discusión. ¿Por qué? Porque la estrategia de Caputo es más que obvia, aparte, no es que uno la tenga que deducir, la dicen estrictamente, mantiene la devaluación de 2% mensual del tipo de cambio oficial, esperando que la inflación baje a ese nivel y que sea esa el ancla que ordene la economía y le traiga estabilidad. Y los otros dicen que aguantará el ancla. Perdón, y vos mencionaste un tema fundamental, aquellos que tienen que vender, en este caso su cosecha en dólares. La están demorando por cuestiones climáticas, por la lluvia, por otras cuestiones, o porque están esperando algún tipo de movimiento y alguna decisión que les favorezca la posibilidad de hacerlo. Bueno, a ver, en la Argentina todas las alternativas que podés tener a lo largo de este año, probablemente por mucho tiempo más, sea la de opción entre dificultades, porque sería muy fácil, siempre es muy fácil si alguien te dice, mira, ¿qué querés comer? ¿Una galleta de soja o querés una milanesa con papas fritas? Bueno, uno se inclinaría por los segundos, claramente, pero acá las opciones no son de esa naturaleza. Generalmente tenés que escoger entre opciones malas y menos malas. Claro. Después está el criterio del gobierno por considerar que es lo malo y lo menos malo, pero claramente ha habido desde el comienzo la idea de aceptar que la recesión es parte de la estrategia para estabilizar la economía. Gustavo, lo que yo te quería preguntar es cómo ves vos, cuál es tu análisis sobre el contrato social que tiene el presidente de la Nación con ese 56% de votantes que tuvo para llegar a la presidencia del país, con respecto a todo lo que está sucediendo, porque si bien la inflación es un dato del que se agarra mucho el presidente, está bajando, la realidad es que la mayoría, más del 50% de las y los argentinos no llegan a fin de mes. Y por otro lado, con lo que está pasando en el interior de la República Argentina, digo, lo que está sucediendo en Misiones, lo que está sucediendo también en algunos lugares del sur, con estos, no sé si llamarle levantamientos, pero sí con estos cuestionamientos a la política económica nacional, ¿no? ¿Hasta cuándo se supone que la sociedad va a seguir manteniendo ese contrato, ese enamoramiento, si querés por decirle de alguna manera, con el gobierno, con el presidente Milei? A ver, la mitad de la población que lo apoya, de acuerdo a las encuestas, que más o menos es el promedio que da, ¿no? Como decíamos antes, la mitad lo apoya, la mitad no. La mitad que lo apoya siente que ha cumplido su principal promesa de campaña, que es el ajuste. De hecho, él se jacta, a diferencia de cualquier otro presidente de la Argentina, que inclusive los que hacían ajuste trataban de disimular, dicen, no, esto no es un ajuste. Decimos que ha sido el ajuste más importante de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, hay una idea de que el contrato electoral en materia de ajuste, de motosierra, etcétera, lo viene cumpliendo. Por lo menos a los ojos, el 50% más. Quienes no lo apoyan también dicen que lo está cumpliendo, porque lo está cumpliendo a expensas, no de la casta, sino de
de los asalariados, de los jubilados, de buena parte de la sociedad. Es más, muchos de los que apoyan al presidente reconocen que el ajuste no es tanto de la casta, sino es de la sociedad en su conjunto. Aún así, lo sostienen. Bueno, en tanto que todavía está presente la finalización o la característica de la administración anterior y no hay una narrativa consistente respecto a qué sería la variante de esto, me parece que el presidente puede mantener por un tiempo este apoyo que tiene ahora. Ahora, a medida también que pasen las semanas y los meses, la sociedad va a ir evaluando, inclusive dentro de lo que apoyan, van a ir evaluando si el curso de los acontecimientos les da para seguir esperando, les da para presentarse en ventanilla y decir, bueno, ya es hora de que mi esperanza se traduzca en una cuestión más concreta y más específica. En las encuestas lo que surge es que, insisto, en la mitad que lo apoya, bueno, está la idea de es un esfuerzo que va a valer la pena. Si en algún momento esa esperanza se quiebra, que puede ser por cuestiones económicas o por cuestiones no económicas, en los primeros meses del año, en marzo, si no recuerdo mal, y de hecho algunos dicen que es uno de los motivos por el cual Pos está en capilla, cuando se autorizó el aumento a los funcionarios del Poder Ejecutivo, ahí hubo una situación compleja para el votante de Milei, porque dijeron, no, esto no te lo perdonamos. Esto no, porque vos viniste a proponer otra cosa, y tuvieron que recoger rápidamente el hilo y dar vuelta atrás con la medida. Entonces, lo que puede generar la consolidación o el quiebre de la confianza del que apoya al presidente está vinculado, puede ser, con lo económico, pero también con otras cuestiones que son los valores, ¿no? El presidente tiene una estrategia muy clara que gira alrededor de los precios y los valores. Él dice, tengo que bajar la inflación a como de lugar, inclusive con medidas que podrían ser denominadas de carácter heterodoxo, postergar aumentos, patear deudas, etcétera, y por el otro lado hacer mucho hincapié en los valores, o al menos en lo que son valores para una parte del electorado. Criticar a la política, al comunismo, al socialismo, a los dirigentes de otros países, ya sea de España, México, Colombia, Brasil, etcétera, para dar una suerte de batalla cultural. Claro. Entonces, en esas dos andariveles anda la estrategia del gobierno. Uno podría decir que, teniendo en cuenta lo que está sucediendo con la economía real, que mantenga el 50% del apoyo, quiere decir que hasta aquí le da resultado. ¿Es para siempre? Y no sé si es para siempre, probablemente no, porque tenés que perfeccionar esto que decíamos, el funcionamiento de una administración de gobierno que no encuentra su velocidad de crucero, que no encuentra su estabilidad o su madurez. Claro. Gustavo, ¿lo dan la Libertad Avanza como cosa juzgada ya, fagocitarse al PRO? ¿Y cómo reacciona la UCR, que estuvo aliada al PRO hasta hace muy poco, en relación a esta división que se va a producir, que ya se produjo entre Macri y Bullrich? Yo creo que ahí es donde más inteligente ha sido el planteo del presidente, ¿no? Porque él, desde el comienzo de la gestión, se dedicó a edulcorar o a impulsar los oídos de los votantes de lo que había sido Juntos por el Cambio. Y de esa manera dejar en Orsay a sus dirigentes, diciéndole a los dirigentes, miren, ustedes no son dirigentes de nada, porque sus electores me votan a mí. Claro, claro. Sí, con lo cual, lo deja en una situación muy incómoda, porque los deja pegados a la casa. Entonces, ¿cómo hace hoy el macrista que se quiere diferenciar? El macrista tiene que estar haciendo toda una ingeniería y decir, bueno, yo creo que la ley pase salga, es lo que dice inclusive, según reflejan los diarios de esta mañana, pero a la vez uno pasa en los distintos portales o en las distintas hojas del diario y ve que hay una tremenda interna dentro de lo que era el PRO entre Patricia Bullrich, que apoya y está de alguna manera ya pensando en el 2025 aliado a la Libertad Avanza, y Macri, que dice, no, yo quiero conservar el sello del PRO. Entonces, en este aspecto, al radical le pasa algo bastante parecido. Entonces, en ese sentido, la estrategia del presidente ha sido socavarlos desde la base, seduciendo a los votantes. Claro. Entonces, el dirigente tiene que explicar, o el dirigente radical, o el dirigente del PRO, tiene que hacer una alquimia casi imposible para explicar que apoya al presidente, pero que no apoya tal cosa. Entonces, estás ahí en una zona gris que el gobierno o el presidente
presidente ha aprovechado de una manera bastante visible, ¿no? Es la misma situación que tienen los gobernadores también. Pero independientemente de esto, yo quería llevarte también, al otro lado, digamos, de la frontera ideológica y preguntarte cómo es esta situación que está viviendo el peronismo hoy en día que, también, a ver si es momento para ya salir a generar una figura de confrontación nacional con el gobierno nacional o si pensás que tendrían que haber esperado un poquito. Mirá, decíamos hace un rato, el peronismo puede demostrar en su activo, Unión por la Patria puede demostrar en su activo que ha conservado la unidad de los bloques, hasta aquí, lo cual no es poco. Ahora, después es muy difícil hablar de una traducción a nivel nacional, porque el peronismo no tiene conducción hoy, no tiene referentes que sinteticen a nivel nacional. Y esto es una dificultad, porque además los protagonistas con poder, que son en primer lugar gobernadores e intendentes, también tienen que preocuparse por la diaria de ellos, tienen que pagar sueldos, tienen que llevar adelante la administración de sus economías en este contexto que describíamos hace un rato, una malaria total, donde cae la recaudación nacional, lo cual los perjudica por los fondos coparticipados, donde le cae la actividad y por lo tanto la recaudación de otros impuestos, como podría ser ingresos brutos. Entonces están realmente en una situación muy difícil y por supuesto que para tener futuro primero tenés que tener presente, y para tener que tener presente tenés que ver qué vuelta le encontrás día a día a una situación tan exigida. Me parece que en este contexto plantear escenarios de 2027 ya me parece como demasiado audaz, porque inclusive es bastante voluntarista estar pensando en el 2025, ¿no? Claro. Estos meses que nos quedan transitar de este año van a ser como mínimo exigentes, por ser suave con el lenguaje, ¿no? Como mínimo exigentes. Entonces, pero bueno, algunos pueden considerar que poner la zanahoria de la elección intermedia o de una candidatura presidencial los puede ayudar. Parece difícil, porque estamos en un escenario de alta volatilidad. ¿Y qué es la volatilidad? Y es que la moneda puede caer cara o seca y no saber. A ver, si nosotros quedáramos para hacer una nota la semana que viene, bárbaro, la hacemos. Ahora, si ustedes me dicen de qué tema, ay, qué sé yo qué tema. Claro. ¿Cómo vamos a estar hablando la semana que viene? La vivimos a diario esa, te digo. Vos sabés que es el tema de todos los días de producción. Bueno, definimos los temas al mediodía. No, esperemos un poco más la tarde, porque acá todo es tan cambiante y tan volátil, que por ahí entrevistados que nosotros queremos definir a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, para mañana en la mañana, a las 7 de la tarde es otro día, es otra entrevista, son otros temas. Y además, hagamos el ejercicio inverso. Tratemos de recordar, bueno, ustedes obviamente sí probablemente lo puedan hacer porque son periodistas y lo tienen siempre más presente, pero preguntémosle al ciudadano de a pie de qué se hablaba la semana pasada o hace 2 semanas o hace 3. No. El vértigo de las cuestiones es tal que, viste, entonces es muy difícil. Entonces, a veces, obviamente, el periodismo o los empresarios te preguntan, dígame qué va a pasar, no sé, con el dólar o qué va a pasar en la política dentro de 2 semanas. Y bueno, mirá, si es maravilloso que es eso. Claro. Y vendiendo la fórmula por todo el país, digamos, ¿no? Claro. Entonces, uno puede plantear escenarios, pero no necesariamente, y escenarios con alguna probabilidad de que suceda, pero nadie tenía presente un episodio de comisiones hace 2 semanas. Claro. No, claro. Gustavo, hay un escenario el cual ya está evidentemente calculado, ¿no es cierto? Que es la asfixia a la economía, a la provincia de Buenos Aires. ¿Vos creés que amerita la creación de la moneda bonaerense en este momento o no? ¿O habría que esperar? ¿Y qué habría que esperar, no? Bueno, ahí hay que ver cómo estén las cuentas de la provincia, merced a que los recursos discrecionales que en los últimos 4 años habían estado bastante abundantes, ahora se cortaron abruptamente, más toda la complicación que genera justamente esta recesión que impacta sobre toda la provincia, pero fundamentalmente sobre la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del país. Claro. Entonces, el tema de la moneda, o de la cuasi moneda, o de los bonos provinciales, es que sí, si uno llegara a tomar una iniciativa de esa característica, en realidad tiene, por un lado, sí, a lo mejor el daño reputacional que le puede generar al gobierno nacional el hecho de que vayan proliferando monedas en todas las provincias. Pero también hay un costo interno,
el laburante provincial o aquel que va a recibir los bonos dice, che, vos me vas a pagar con tal o cual bono y no con pesos, Claro. o sea, también genera un costo, ¿no? Entonces, me parece que puede ser algo que esté dando vueltas y que eventualmente, si la situación económica se complicara mucho a nivel nacional, como no es comparable, pero como fue en el 2000, 2001, donde Claro. los bonos provinciales habían cumplido un rol positivo, Claro. Claro. Sí, ¿no? Pero bueno, las situaciones cambian por muchos motivos, porque en ese momento había convertibilidad, ahora no la hay, es decir, hay mil diferencias, pero bueno, en algún momento algún funcionario, creo que fue Bianco, había abierto la posibilidad, pero después eso no se volvió a tomar. Hasta aquí la única provincia que lo ha puesto en marcha es la provincia de La Rioja. Veremos cómo funciona, porque también hay que ver el grado de aceptación. Claro. No es lo mismo el bono que sea aceptado al 100% nominal, con algún descuento o con un descuento importante. Por eso me parece que, insisto, están todos esperando y viendo, ¿no? Gustavo, te queremos agradecer muchísimo el contacto, seguramente más adelante, cuando, bueno, todo el tiempo amerita este país que te llamemos para escuchar tu opinión y tu análisis con lo que pasa, porque como bien dijiste, todo es muy cambiante y muy rápido cambia todo en la Argentina. Te queremos agradecer mucho el contacto, que tengas un lindo día. Que tengan buena semana. Muchas gracias por llamar. A vos, hasta luego. Estábamos en comunicación telefónica con Gustavo Marangoni, el ex politólogo, charlando un poco del discurso del presidente y lo que está sucediendo en la República Argentina. Tenemos una noticia de último momento, ya te lo contamos, renunció el arzobispo de La Plata, Gabriel Mestre. Lo informó el propio arzobispo Gabriel Mestre a través de una carta dirigida a los platenses, argumenta que fue un pedido del Papa Francisco. En la carta que se refirió el ya ex